Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, Protección de Datos Personales en Talento Humano, claves para el cumplimiento normativo en alianza con Estudio Legal, abogados y consultores. Vamos a asignar de 2 a 5 minutos para que más personas se puedan unir a la sesión. Agradecemos entonces su permanencia en línea. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades. Contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. La Fundación Universitaria Cervantes San Agustín Unicervantes es una institución de educación superior católica privada que nació a través de la resolución 3600 del 2 de junio del año 2009, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. En nuestros 13 años de historia hemos logrado consolidar 12 programas académicos entre pregrados y posgrados. Cada vez que una institución empieza a crecer, empieza a robustecerse, a fortalecerse, pues empieza a necesitar más personal académico, administrativo, necesita manejar más información y pues uno de los desafíos había sido poder mejorar los sistemas de nómina, los sistemas contables, financieros y todos los sistemas de proyección de la institución. Los problemas que solucionamos con la implementación de Novasoft, básicamente en nuestra área de logística, fue la implementación de el control de proveedores, control de inventarios, los puntos de venta y las órdenes de compra. Con Novasoft lo que hicimos fue sistematizar toda la información, poderla tener a la mano. Asimismo, con el portal de empleados, darle respuesta a las solicitudes de nuestros colaboradores en cuanto a certificados laborales, voucher de nómina, poder tener ahí también la información de hoja de vida. Esos fueron los principales avances que tuvimos. Bueno, desde el área contable se solucionaron varios puntos. En este momento estamos llevando la información todo sobre el sistema. Con el anterior software no teníamos como esa posibilidad de llevar como todos esos procesos, unificaron procesos desde todas las áreas de logística, de contabilidad y de nómina. Desde que implementamos el sistema, la nómina ha venido minimizando muchísimo los errores de pagos. Nosotros tenemos una nómina que no es tan común por los pagos de los docentes hora cátedra y el sistema Novasoft nos ayudó muchísimo a ser más exactos en el momento en que pagábamos, los valores que cancelábamos, eso nos ayudó mucho el sistema. Novasoft nos ha ayudado en la implementación de nuestros procesos a que sean mucho más eficaces, a optimizarlos y a llevar una mejor trazabilidad en cada uno de ellos. Novasoft fue una solución que nos dio varias alternativas.
Entre ellas, pues, los diferentes módulos atendían a las necesidades que nosotros teníamos como institución de educación superior. Además, porque es un sistema que nos permitió proyectarnos como una institución en crecimiento, pero que también nos podrá acompañar seguramente cuando seamos una de las instituciones de educación superior más grandes del país. Sí la recomendaría porque Novasov es un sistema flexible que se ajusta a las necesidades de las empresas, porque se interesan por conocer cuáles son aquellas dificultades y por qué la institución está interesada en mejorar los procesos. Novasov es uno de los ERP mejor complementado para mí. He trabajado con otro software y Novasov es uno de los mejores. Me parece muy completo, tiene mucha integración entre las áreas, que eso es lo que busca, optimizar el proceso y que sea más fluido. Sí lo recomendaría, les diría que revisaran cuáles son las necesidades que tienen y que sin duda alguna Novasov le ayudaría a mejorar los procesos. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar, Protección de Datos Personales en Talento Humano, claves para el cumplimiento normativo en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores. En esta diapositiva van a identificar las diferentes funcionalidades de Zoom. En esta parte inferior encuentran el botón de preguntas y respuestas, en la opción que van a poder ingresar todas las preguntas que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a disponer el espacio para resolver cada una de esas inquietudes. También al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice el webinar. Y para quienes no conocen a Novasov, Novasov es una compañía de 35 años de experiencia en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contamos además con la certificación en buenas prácticas de innovación, la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Como les mencionaba al inicio, el día de hoy estamos en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores, que es una firma de abogados con más de 10 años de experiencia. Cada uno de los socios cuenta con una experiencia profesional individual de más de 20 años en el campo legal y tributario, y adicional a ello la firma abarca las áreas de derecho laboral, corporativo, tributario, parafiscal, entre otros. La página web es www.estudiolegal.com.co. Y el día de hoy nos acompaña Claudia Angélica Parra. Claudia Angélica es abogada y socia de Estudio Legal, es abogada de la Universidad de La Sabana, cuenta con una especialidad en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, es la líder de la práctica de Derecho Corporativo y Compliance, cuenta con más de 16 años de experiencia en temas relacionados con derecho societario, contratación privada y pública, adquisiciones en proyectos financieros por organismos de banca multilateral, protección de datos personales y compliance en general. Se ha desempeñado también como asesora legal corporativa de importantes empresas privadas del sector de tecnología, automotriz, retail, entre otros. Entonces, en este momento voy a dar paso a Claudia para que pueda desarrollar el contenido que es materia de esta sesión. También agradecerles a Estudio Legal y a Claudia por acompañarnos en la sesión, a todos nuestros participantes por atender a esta convocatoria, por acompañarnos a esta hora, por apreciar los espacios que Novasov trae para ustedes. Y entonces, adelante Claudia, muchas gracias y a todos por estar en esta sesión, muchas gracias. Juliana, muchísimas gracias. Pues primero agradecer a todos y cada uno de los asistentes por su interés en este webinar sobre el régimen de protección de datos personales en talento humano, claves para el cumplimiento normativo, esperando pues nuevamente que sea de todo su interés, pero sobre todo que sea muy provechoso para el giro ordinario de sus negocios y especialmente también en el tema de su ejercicio profesional diario. Agradecer también a Novasoft esta invitación para desarrollar este importante contenido
de forma conjunta. Y pues si quieres, Juliana, demos inicio ya, digamos que al grueso del contenido que nos ocupa el día de hoy. Sí, correcto, adelante. Entonces, ahí creo que ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Vamos entonces a empezar con nuestra presentación. Bueno, es tan importante el tema de los datos personales que tiene una connotación constitucional. Y me voy a permitir leer dos artículos de la Constitución Nacional Colombiana en punto. El artículo 15 de la Constitución Nacional, que dice que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y de igual modo tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. Por su parte, el artículo 20 de la Constitución Nacional, relacionado con la libertad de expresión e información, dice que se garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir sus pensamientos, opiniones y recibir información veraz y oportuna. Esto para decirles nuevamente que el manejo y la protección de datos personales es tan importante que tiene un trato constitucional. Y tenemos un derecho que más adelante vamos a desarrollar que se llama el derecho al habeas data, adecuadamente desarrollado en este artículo 15 de la Constitución Nacional. El marco normativo para efectos del tema de protección de datos personales lo empezamos a desarrollar con la Ley 1581 de 2012, que es lo que conocemos como el Régimen General de Protección de Datos Personales. Este régimen de protección de datos personales es una ley, como ya lo dije, que desarrolla el artículo 15 de la Constitución Nacional y, entre otros, define conceptos como base de datos, datos personales, encargado del tratamiento de datos personales, qué se entiende por responsable del tratamiento de datos personales, quiénes son los titulares y qué se entiende por titulares de datos personales. Y de la misma manera establece los principios para el tratamiento de los datos personales, clasifica los datos personales, enumera los derechos de los titulares de los datos personales, define el tema de autorización de tratamiento de datos personales y también incorpora los deberes tanto del responsable del tratamiento como del encargado del tratamiento de datos personales. De igual manera, encontramos el decreto 1377 del 2013, que es el que reglamenta la ley 1581 de la que hablamos hace un momento. Y trae algo muy importante. Y reglamenta la ley 1581 en todos los puntos anteriormente mencionados. Y trae un punto muy importante y es que exceptúa del régimen de protección de datos personales las bases de datos de uso doméstico. Proseguimos con el decreto 1074-2015 que reglamenta lo relacionado con el Registro Nacional de Bases de Datos que trae la mencionada ley 1581. También tenemos el decreto 090 de 2018 que modifica el ámbito de aplicación y los plazos señalados para efectos del Registro Nacional de Bases de Datos que trae ya digamos que las normas anteriores y establece que las personas jurídicas exceptuadas para realizar o que estén obligadas a realizar el Registro Nacional de Bases de Datos, según lo descrito en el decreto, no quedan relevadas del cumplimiento de los demás deberes establecidos para los responsables o los que se consideran responsables del tratamiento de datos personales, estando obligado entonces a todas las demás disposiciones de la ley 1581, como lo mencionamos hace un momento, del régimen general de protección de datos personales. Esto, palabras más, palabras menos, ¿qué nos dice? Que todas las personas jurídicas o todas las personas que no estén obligadas a llevar a cabo el registro de sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos, deben de todas formas dar cumplimiento al régimen general y a las obligaciones establecidas para los responsables del tratamiento de datos personales en el régimen de protección de datos personales. De igual manera, tenemos también las circulares 005, 008 y 0010 de 2020, que se emitieron en el marco del estado de emergencia.
y estas circulares básicamente imparten lineamientos en materia de tratamiento de datos personales para fines de marketing y fines comerciales, para el tema de protocolos de bioseguridad y para el manejo de los huelleros como medio de recolección de datos personales. Bueno, como les mencionaba hace un momento, la ley 1581 trae unos principios para el tratamiento de datos personales, específicamente lo menciona en el artículo 4 de la ley 1581 de 2012. ¿Cuáles son rápidamente estos principios? Primero, el principio de legalidad. El principio de legalidad es básicamente que esta actividad de tratamiento de datos personales es una actividad reglada que está contemplada en este marco normativo que les acabo de mencionar. Dos, la finalidad, que las finalidades deben ser informadas al titular, las finalidades por las cuales se va a llevar a cabo este tratamiento, este uso de los datos personales. La libertad, ¿por qué la libertad? Porque para poder para poder hacer uso o llevar a cabo este tratamiento de los datos personales, esto requiere del consentimiento previo, expreso e informado por parte del titular del dato personal. La veracidad o la calidad, ¿por qué? Porque la información que se trata debe ser, la información o el dato personal que se trata debe ser veraz, debe ser completo, debe ser exacto, actualizado, comprobable y comprensible. Y tenemos también el principio de transparencia. ¿Por qué? Porque debe garantizarse a todos los titulares de los derechos, de los datos personales, a obtener del responsable del tratamiento información acerca de los datos que lo contienen. Y por último, la confidencialidad. ¿Por qué? Porque debe propenderse, como lo dijimos al inicio, por la reserva y por la protección de la información con relación a los datos personales que no tengan naturaleza de datos públicos. Bueno, digamos que para darle un marco a todo esto que estamos conversando del régimen de protección de datos personales, me voy a permitir dar algunas definiciones que en nuestro concepto son vitales para poder entender este régimen de protección de datos personales. En primera medida, hablamos de base de datos personales. ¿Qué son las bases de datos personales? Es un conjunto ordenado de datos personales, bien sea de forma física, o sea, papel o digital o electrónico, por ejemplo, una hoja de Excel, sin importar cuántos datos contenga la base de datos. ¿Por qué? Porque si en una hoja de Excel hay un dato personal, ya tenemos una base de datos personales. Generalmente, ¿cuáles son las bases de datos que nosotros encontramos en una empresa? Por ejemplo, encontramos la base de datos personales de clientes, de proveedores y de empleados, básicamente, pero pues bueno, dependiendo de la naturaleza de los datos personales que manejen las empresas, podemos encontrar otra tipología de base de datos personales. En segunda medida, la autorización. ¿Qué es la autorización? La autorización es el consentimiento que entrega el titular del dato personal para que el responsable del el responsable del tratamiento de datos personales pueda usar sus datos personales. Como lo decía hace un momento, este consentimiento debe ser previo. ¿A qué se refiere? A que se tiene que dar a más tardar en el momento de la recolección del dato personal. Debe ser expreso, es decir, que no se puede dar de forma tácita. Debe ser informado. ¿Qué quiere decir? Que el titular del dato personal apruebe o conozca para qué y cómo se va a usar su dato personal. Y debe estar disponible para consultas posteriores. La definición de dato personal ya lo dimos al inicio de nuestra charla. Continúo con la definición de tratamiento. El tratamiento básicamente es la actividad que se realiza con ese dato personal, con esa información personal, que digamos que en el ámbito del tratamiento de datos personales se circunscribe básicamente a la recolección del dato personal, al almacenamiento, a la consulta, a la actualización, a la transmisión y a la supresión del dato personal, entre otras, vuelvo y lo digo, dependiendo de la naturaleza de la entidad que esté
realizando o el responsable del dato personal. Proseguimos con el Registro Nacional de Base de Datos. El Registro Nacional de Base de Datos es administrada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Básicamente es un directorio público de bases de datos con información personal sujeta a tratamiento. Allí no se depositan las bases de datos como tal, sino se registran algunos datos relacionados con estas bases y con la información que contienen. Por ejemplo, nos pide información como cuántas bases de datos tenemos, cuál es la finalidad del tratamiento, cuáles son los canales que la empresa, por ejemplo, tiene para atender las PQRS relacionados con este tema de protección de datos personales, su política o manual de políticas y procedimientos de protección de datos personales, la tipología de datos, de datos personales que tienen estas bases de datos, las transmisiones o transferencias de datos personales, si las hay, entre otros. Y como ya les decía, este registro fue creado por la Ley 1581 de 2012. Bueno, seguimos con el tema de dato público. El dato público es el que la ley o la Constitución Nacional determina como tal, o sea, como público. Y de igual manera se entienden por datos públicos los que no tienen la categoría, digámoslo así, de privados o de semiprivados. El dato privado es el que por su naturaleza reservada e íntima solo es relevante para el titular del dato personal. Por su parte, el dato semiprivado es aquel que no tiene esta naturaleza íntima ni reservada, pero tampoco tiene esta categoría de dato público y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solamente al titular del dato personal, sino también a determinado grupo de personas o sector, por ejemplo. Tenemos también el tema de dato sensible, que es aquel dato que afecta la intimidad del titular y cuyo uso indebido puede generar, por ejemplo, temas de discriminación. Nos referimos, por ejemplo, a los datos de salud, a los datos relacionados con afinidades de sexo, afinidad política, religiosa, a temas sociales, a los datos biométricos, entre otras, porque ya más adelante vamos a ver que existe una sentencia en la Corte Constitucional que establece que esta enumeración no es una enumeración taxativa. Bueno, en punto de las definiciones también tenemos que hablar del tema de finalidad. ¿Qué es la finalidad? Son los usos y los objetivos o los motivos por los cuales piensa aplicar el responsable del tratamiento de datos personales o el encargado del tratamiento de datos personales respecto de los datos personales recolectados. Tenemos que hablar también del habeas data. ¿Qué es el habeas data? ¿Qué es este derecho? Es el derecho que tiene toda persona de conocer, actualizar, rectificar la información que se haya recolectado sobre ella en estas bases de datos. Continuamos entonces con los sujetos. Acá en la presentación habla de sujetos de la política, pero más allá de los sujetos de la política o del manual de políticas y procedimientos de protección de datos personales, es cuáles son los sujetos a los que les interesa este régimen de protección de datos personales. Entonces, empecemos con el titular. Perdón, el titular es la persona natural a quien se refiere la información o el dato personal que reposa en estas bases de datos. Y es además, importantísimo, el sujeto de este derecho de habeas data. Encontramos también a los responsables del tratamiento de datos personales. ¿Quiénes son ellos? Son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deciden sobre la base de datos y o el tratamiento de los datos personales que se incorporan en estas bases de datos. El encargado del tratamiento de datos personales, importantísimo. El encargado es aquella persona que realiza el tratamiento de los datos personales, pero por cuenta del responsable de los datos
personales. Tenemos también dentro de estos sujetos a los proveedores, a los clientes, a los colaboradores o funcionarios de las empresas, a los terceros, cualquiera que sea esto, llámese subcontratistas, llámense asesores, a los visitantes. A los visitantes, ¿por qué? Porque cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a un edificio o a una clínica o inclusive a las instalaciones de las oficinas, solicitamos, por ejemplo, datos de identificación. Hemos visto que en muchos edificios, por ejemplo, nos solicitan nuestra huella digital, nuestros datos biométricos para poder entrar al edificio. Todo eso constituye una base de datos y es por eso que los visitantes también son sujetos importantes dentro de este régimen de protección de datos personales. Y claro, no podemos dejar de lado a los trabajadores como sujetos fundamentales de estas políticas, de estos manuales, pero sobre todo de este régimen de protección de datos personales. Para hablar también algo supremamente importante es el tema de los deberes de los responsables y de los encargados del tratamiento de datos personales. Estos responsables y estos encargados del tratamiento de datos personales que son quienes usan, manipulan, pero sobre todo deben estar muy, muy pendientes de, de ese adecuado tratamiento de los datos personales. Entonces, ¿cuáles son esos deberes que tienen los responsables y los encargados del tratamiento de datos personales? En primera medida, informar al titular del dato personal de la recolección de sus datos y los derechos que le asisten. 2, garantizar al titular el pleno ejercicio del derecho de habeas data. 3, conservar la información bajo condiciones de seguridad. Eso es importantísimo y ya lo vamos a ver. 4, solicitar y conservar copia de la autorización del titular, porque ya dijimos que tiene que estar, digamos que tiene que estar ahí para posteriores consultas. 5, garantizar que la información que se recolecte sea veraz, sea completa, sea exacta, sea actualizada, comprobable y comprensible. Porque no es lo mismo tener un dato personal completo que uno que le falte, por ejemplo, a mí me dicen su nombre es Claudia Parra, pero no dan el nombre completo. Eso tiene una connotación de cara al tratamiento que van a dar de mi dato personal. Tiene que ser exacta, porque si la información no es exacta, puede darse un uso inadecuado a mis datos personales. De igual forma, tiene que estar actualizada para, nuevamente digo y reitero, dar un adecuado uso del dato personal. Y tiene que ser comprobable y tiene que ser comprensible. ¿Para qué? Para dar un adecuado o un pleno ejercicio de nuestros derechos como titulares de este derecho y este derecho de habeas data. El sexto deber, actualizar la información en relación con este quinto deber que acabamos de mencionar. El séptimo, rectificar la información cuando sea correcta, porque uno de los derechos que tenemos nosotros como titulares del dato personal es precisamente eso, pedir esa rectificación y es un deber del responsable y del encargado. Digamos que dar ejercicio a ese derecho de rectificación que yo estoy solicitando, dar digamos que un correcto, digamos que dar esa rectificación, hacer esa rectificación de forma oportuna y sobre todo de forma correcta, para que tanto yo como titular del dato pueda hacer un pleno ejercicio de la habeas data y sobre todo se haga un uso adecuado, un tratamiento adecuado del dato personal para que no vaya a haber una vulneración de mis derechos en punto de este régimen de protección de datos personales. Octavo, suministrar al encargado del tratamiento únicamente aquellos datos que hayan sido autorizados por el titular. ¿Por qué? Porque si no contamos con la debida autorización para el tratamiento de datos personales, son datos que no podemos usar. Eso es muy, muy importante y así lo menciona el régimen de protección de datos personales.
¿Qué otros deberes tienen los encargados y los responsables? Exigir al encargado del tratamiento cumplir con las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular, tramitar las PQRS formuladas por los titulares del dato personal. Muy importante, adoptar un manual interno de políticas y procedimientos de protección de datos personales. Informar al encargado del tratamiento en el evento en que determinada información se encuentre, por ejemplo, en discusión por parte del titular. ¿En discusión qué es? Que, por ejemplo, yo haya solicitado una corrección de algún dato personal mío, o que bajen la información porque yo no estoy interesada en que sigan dando un tratamiento. Entonces, eso es importante. Informar al encargado del tratamiento en el evento en que determinada información se encuentra en discusión por parte del titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el respectivo trámite al que se tiene que dar curso. Informar a solicitud del titular de datos personal sobre el uso dado a sus datos personales. Eso es importantísimo. A mí me tienen que decir para qué están usando mis datos personales. Informar a la Autoridad de Protección de Datos Personales, que en este momento es la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando se presenten violaciones sobre los códigos o las políticas de seguridad y considere la entidad que existen riesgos reales en la administración de estos datos. Cumplir con las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección de datos personales. Pero así como existen deberes por parte de los encargados y de los responsables y de los encargados del tratamiento de datos personales, también nosotros como titulares de datos personales tenemos derechos. Este gran derecho de habeas data que se ve materializado en estos derechos que me permito exponerles a continuación. El primero, el derecho a obtener información de nuestros datos, ¿cierto? Como ya lo mencionamos. El derecho a actualizar o modificar nuestros datos personales. El derecho a cancelar nuestros datos o suprimirlos. Todas estas solicitudes podemos hacerlas al responsable del tratamiento de datos personales. El derecho a revocar el consentimiento de la autorización dada a la empresa. Yo creo que todos nos hemos encontrado en este escenario. A todos nosotros nos llaman de entidades de telefonía, de bancos. Cuando nosotros accedemos a una página web, estamos entregando nuestra autorización para el tratamiento de nuestros datos personales y tenemos el derecho de revocar ese consentimiento de esa autorización que hemos dado para el tratamiento de nuestros datos en cualquier momento. El derecho a oponernos al tratamiento de nuestros datos personales cuando, por ejemplo, no hemos entregado autorización para que se haga uso de ellos. El derecho a presentar peticiones, quejas o reclamos relacionados con el uso que están dando a nuestros datos personales. El derecho a presentar quejas ante el ente regulador, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Al derecho de dar, como lo mencionaba hace un momento, esa autorización para que hagan uso o tratamiento de nuestros datos personales. Y por último, el derecho a solicitar prueba de esa aceptación o esa autorización dada por nosotros como titular del dato personal para que se haga tratamiento o uso de los mismos. Bueno, ¿cuáles son las generalidades del tratamiento del tratamiento de nuestros datos personales? En primera medida, ese consentimiento previo, expreso e informado que se tiene que dar para que se pueda dar este tratamiento, este uso de los datos personales. Que se trate de datos veraces, que se trate de datos completos, exactos, comprobables, comprensibles y sobre todo actualizados, como ya los mencionamos. Que haya una garantía de ese derecho de habeas data y esos derechos que mencionamos ahorita que tiene el titular de los datos personales para conocer acerca de esa información que se está usando o que están usando estos encargados y estos responsables.
que el tratamiento se esté dando acorde a la finalidad o a las finalidades autorizadas por nosotros como titulares del dato personal. A prohibir a estos responsables o a estos encargados que hagan cualquier divulgación de nuestros datos personales de formas más allá de las que nosotros hemos autorizado en este consentimiento que tenemos que dar de forma expresa y de forma previa. También otra generalidad del tratamiento de datos personales es que los datos deben ser adecuados, tienen que ser pertinentes y no pueden ser excesivos. ¿A qué se refiere? A que deben ir acorde con la finalidad del tratamiento, como lo hemos mencionado anteriormente. A que se cese el uso de esos datos personales recolectados por el responsable o por el encargado una vez se agote la finalidad para la cual fue recolectado. Me oyen adecuadamente, Juliana? Sí, sí, te estamos Ok, escuchando, David. bueno, continúo. Bueno, nuevamente, a que cese el uso de los datos personales recolectados por ese responsable o por ese encargado una vez se agote la finalidad para la cual fue recolectado y o tratado ese dato personal. Porque si, por ejemplo, no sé, yo doy autorización para que hagan tratamiento, un uso de mi dato personal, simple y llanamente para efectos de un tratamiento médico en especial, por ejemplo. Una vez se termine ese tratamiento médico, pues ya cesa también la autorización que yo estoy dando para el uso de mis datos personales para ese tema en particular. Al uso de medidas de seguridad para garantizar la protección de los datos personales que están en la empresa. Eso es muy importante porque de esa forma se evita que haya una vulnerabilidad en el tratamiento del dato y por tanto también se minimicen los riesgos de violación de mis datos y de uso inadecuado de nuestros datos personales. La implementación de cláusulas de protección de datos a través de las relaciones contractuales que sostiene la empresa es muy importante. Por ejemplo, en punto del tema de talento humano, incorporar en nuestros contratos de trabajo, en los acuerdos de confidencialidad, en todos estos temas o en estos documentos que tengan alguna connotación de uso de datos personales, implementar cláusulas estrictas de protección de datos personales para garantizar la salvaguarda, pero sobre todo la reserva de los datos personales que son tratados por los responsables y por los encargados de los datos personales. La obligación de dar información a los datos, a los titulares de los datos personales en punto de este derecho de habeas data. Es una obligación, como ya lo dijimos, en cabeza de los responsables y de los encargados del tratamiento. Y que también debe estar contenido en este manual de políticas y de procedimientos de protección de datos personales que debemos tener todos los responsables del tratamiento de datos personales. A proteger estos datos personales, eso es importantísimo, como ya lo dijimos, y también a dar nosotros tenemos una obligación importantísima y es a dar una adecuada capacitación en relación con estos deberes, en relación con estos derechos, a estas obligaciones que tenemos, al contenido de este manual de políticas y procedimientos de datos personales. Y es una capacitación permanente que tenemos que dar a nuestros funcionarios, a nuestros subcontratistas, a los proveedores, a los clientes, a todas las partes relacionadas, a todas las contrapartes que puede tener en el giro ordinario de su objeto social el responsable del tratamiento de datos personales. Bueno, a ver, ok. Vamos a hablar un poco de el tratamiento y la finalidad
el tratamiento y la finalidad del tratamiento de los datos personales. Un segundo, porque es que se me activó el tema de preguntas y respuestas que vamos a dejar para lo último. Bueno, continuando entonces con el tema de la finalidad del tratamiento de los datos personales, es muy importante hablar de la permanencia de los datos personales. La permanencia del tratamiento de los datos personales depende en gran medida de las finalidades que cada área o que cada responsable del tratamiento de los datos personales dé a estos datos personales. Por ejemplo, en el tema de clientes, en el tema de empleados, en el tema de exempleados, de proveedores, de visitantes. Tenemos diferentes finalidades. Por ejemplo, en el tema de datos personales de clientes, las finalidades, ¿cuáles van a ser? Van a ser finalidades de marketing, finalidades comerciales, sin lugar a dudas, finalidades de ejecución contractual, ¿cierto? De cumplimiento de obligaciones del objeto contractual. Y en ese orden de ideas, esas finalidades nos van a dar el ámbito de permanencia de estos datos personales. De igual manera, en el caso de los datos de empleados, esto va a estar o su permanencia va a estar muy circunscrita a esa finalidad que es que la relación laboral y todo, digamos que las finalidades que estén alrededor de esto, de manera tal que una vez finalizada la relación laboral, en muchos de esos casos, en la mayoría de esos casos, pues digamos que ahí termina el tratamiento y por tanto ese es el ámbito de permanencia de esos datos personales que se recolecten para esas finalidades. En el caso de exempleados, por ejemplo, vamos un poquito más allá porque, por ejemplo, tenemos una finalidad en el tema pensional, entonces vamos a tener que dar un tratamiento de datos personales un poco más extenso. En el tema de proveedores, los datos personales que se puedan recabar nuevamente para efectos de la ejecución contractual, para efectos de la facturación. Bueno, tenemos un sinnúmero de finalidades dependiendo la naturaleza de, digamos que de cada base de datos. Y como lo decíamos hace un momento, en el caso de los datos personales de visitantes, como los datos biométricos y los datos que se recolectan cuando estas personas acuden a nuestras oficinas, a nuestros locales comerciales, en fin. Vamos a hablar entonces un poco de qué es la autorización, un poco más a profundidad de qué es esa autorización que tiene que entregar el titular de datos personales. Es muy importante porque esa es la piedra angular y ese es como nuestro pasaporte para poder dar uso a ese dato personal y hablo desde el punto de vista del responsable o del encargado del tratamiento de datos personales. Como lo decíamos hace un momento, esta autorización que entrega el titular de datos de personal debe ser un consentimiento previo, expreso e informado. En esta autorización del tratamiento de datos personales básicamente es donde el titular acepta que la información sea utilizada de acuerdo al manual de políticas y procedimientos para el manejo y protección de los datos personales desde el momento en que suministra el dato personal, lo entrega, envía esa información a la empresa o al responsable del tratamiento de datos personales. Pero también es importante mencionar que hay algunos casos en los que no es necesario entregar esta autorización. ¿Cuáles son estos casos? Cuando se trata de información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Datos de naturaleza pública. Datos de naturaleza pública, como lo dijimos hace un momento, de conformidad con la definición legal de ese término, del término dato público en los casos de urgencia médica o sanitaria,
cuando se hace tratamiento de información autorizada por ley para efectos históricos, estadísticos o científicos, cuando se trata de datos relacionados con el estado civil o el registro civil de las personas. Esos son los casos en los que no se requiere autorización previa o no se requiere esta autorización por parte del titular de los datos personales. Y siempre, importantísimo, es necesario conservar prueba de esta autorización del tratamiento de datos personales entregada por el titular. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de datos sensibles. El artículo 5º de la ley 1581 nos menciona qué se entiende por datos sensibles. Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad personal, como ya lo mencionamos, o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, como aquellos que revelen convicciones religiosas o filosóficas, datos relacionados con temas de origen racial o étnico, de convicciones u orientación política, de pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos o que promuevan partidos políticos de oposición, por ejemplo, datos relacionados con la salud, la vida sexual de las personas, los datos biométricos. Y en este sentido es importante aquí mencionar la sentencia C748 del 2011, que menciona que esta definición del artículo 5º de la ley 1581 es compatible, o digamos que en este caso se encuentra o es compatible con el texto constitucional, es decir, con la Constitución Nacional, siempre y cuando no se trate de una lista taxativa, yo lo mencionaba hace un momento, sino que sea meramente denunciativa. ¿Qué quiere decir esto? Y es que los datos sensibles no se circunscriben a esto que acabamos de mencionar, sino a todos los datos que pertenezcan a la esfera íntima de una persona, ¿cierto? Entonces, es importante siempre tener en cuenta que no se trata de una lista taxativa, sino que esta enunciación que puede dar el artículo 5º es aún mucho mayor e incluye muchísimos otros datos que deben ser considerados dentro de esa esfera íntima, dentro de esa esfera sensible y categorizados como datos sensibles a efectos de darle el uso que establece la ley 1581. En materia de datos sensibles es importante mencionar que la ley 1581 dice que se prohíbe el tratamiento de los datos sensibles, salvo por algunas excepciones que me voy a permitir exponer. En primer lugar, que el titular haya dado autorización explícita al tratamiento de este dato sensible, que el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular, que el tratamiento de este dato personal sensible sea efectuado en el curso de actividades legítimas y con debidas garantías. Por ejemplo, en el caso de las ONGs, en el caso de las fundaciones, etcétera, cuando se trata o cuando se hace con la finalidad de temas políticos, de temas filosóficos, de temas religiosos o también tan importante en el caso de los temas sindicales, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros. Cuando el tratamiento se refiera a datos necesarios para el reconocimiento o ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, también digamos que es una excepción para el tratamiento de estos datos sensibles. Y por último, cuando el tratamiento tenga una finalidad, como ya lo mencionamos, histórica, estadística o científica, podemos dar uso o tratamiento de estos datos sensibles.
Bueno, ya digamos que aquí ya me pasé un poquito y ya hablé un poquito de lo que establece este slide y es nuevamente mencionarles que el tratamiento de los datos sensibles se encuentra prohibido salvo las excepciones que acabamos de mencionar, pero aquí me refiero a algo muy importante de lo que voy a hablar más adelante y es que precisamente por esta naturaleza que tienen o esa naturaleza jurídica que tienen estos datos sensibles, se requiere de la ejecución o puesta en marcha de medidas especiales de protección. Por ejemplo, se exige un tema muy importante que se llama el principio de responsabilidad reforzada o accountability, y eso se traduce básicamente en mayores medidas de seguridad y mayores restricciones de acceso, uso, circulación y temas de manejo de administración de riesgo de este programa de protección de datos personales, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, también tenemos que hablar del tratamiento, de la comunicación cuando compartimos o hacemos una sesión de datos personales de niños o adolescentes. En este orden de ideas debemos ser enfáticos en que se prohíbe el tratamiento de datos personales de niños, adolescentes, menores de edad, salvo autorización expresa de sus representantes legales, de sus padres, por ejemplo, o cuando sean datos de naturaleza pública y el tratamiento de estos datos responda y respete a los intereses y derechos de este menor de edad. Hablar también del tratamiento de datos personales en comercio electrónico para decir básicamente que las empresas tienen esa responsabilidad general de protección de los datos personales del consumidor, asegurando sin lugar a dudas que las prácticas comerciales que se llevan a cabo relacionadas con la recopilación y el uso de datos personales deben ser legales, transparentes y justas, y que permitan la participación y elección del consumidor y toman las precauciones de seguridad razonables. Como lo hablábamos hace un momento, recibimos a diario llamadas de muchos establecimientos de comercio, de empresas, por ejemplo, del sector bancario, del sector financiero, del sector de telecomunicaciones. Entonces, la obligación que tienen ellos de hacer un adecuado uso de nuestros datos personales bajo las finalidades que nosotros autorizamos, que lo hagan bajo una autorización previa y consentida por parte de nosotros como titulares de los datos personales, y mencionar que estas empresas deben gestionar el riesgo relacionado con la seguridad digital, implementar adecuadas medidas de seguridad para reducir o mitigar los efectos adversos relacionados con esa participación que tenemos nosotros como consumidores en el tema de comercio electrónico, porque vemos a diario todo este tema de delitos de datos de comercio electrónico, los temas de phishing, todo el tema de suplantación, como lo acabamos de mencionar, que también se ven relacionados con todo este tema de el comercio electrónico. Validar la identidad del consumidor para evitar suplantaciones. Esto es vital en temas de manejo de datos personales en el comercio electrónico. Vamos a hablar entonces ahora de un tema muy importante que es este manual interno de políticas y procedimientos de datos personales como parte de las obligaciones o deberes que tiene el responsable del tratamiento de datos personales. ¿Cuáles son los alcances y objetivos que tiene este manual? En primera medida, garantizar los derechos y el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar y revocar la información que se haya recopilado de ellas en las bases de datos o archivos de la empresa. Puntualizar que en el momento en el que el titular del dato personal suministra o entrega cualquier tipo de información personal al responsable, a la empresa, acepta que esta información sea utilizada de acuerdo con lo establecido en este manual de políticas y procedimientos. Garantizar que la información o los datos personales que llegan a la empresa no sean utilizadas para actividades o propósitos diferentes a los previstos en el manual. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene la empresa en relación con el tratamiento de datos personales. Estructurar un sistema
de protección de datos personales de la empresa, así como tenemos un sistema en el tema de calidad, en el tema de seguridad de salud del trabajo, también tenemos que tener un sistema de protección de datos personales. Y aquí quiero detenerme para recapitular algo que dije hace un momento y es estructurar este sistema de protección de datos personales no es una obligación única y exclusiva para aquellas sociedades que tengan más de 100.000 VTs de activos totales al año, que son aquellas que están obligadas a, a registrar sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. No, esta obligación de estructurar un sistema de protección de datos personales es una obligación de de todas aquellas empresas que dan en el giro ordinario de sus negocios tratamiento a datos personales. El ámbito de aplicación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este manual interno de políticas y procedimientos de protección de datos personales? El manual aplica a todos, a los auditores, al revisor fiscal, a los funcionarios y colaboradores de todos los niveles de la empresa, a los representantes legales y administradores, a sus accionistas, a los clientes, a los proveedores, a los terceros en general que presten servicios a la empresa o que tengan relaciones comerciales con la empresa bajo cualquier modalidad, los visitantes y toda aquella persona que se encuentre en condición de usuario de datos personales y a quien aplique de acuerdo a la normatividad aplicable vigente que ya mencionamos hace un momento. ¿A qué aplica también? A todas las bases de datos que estén en poder de la empresa que incluyan datos personales, al tratamiento de datos personales a nivel nacional e internacional, porque por ejemplo aquellas empresas que tienen su casa matriz en el exterior, sin lugar a dudas, van a dar tratamientos de datos personales a nivel internacional. Ámbito de aplicación también para aquellos titulares de información personal que se encuentra en poder de la empresa. Y por último, a las bases de datos que se encuentran en custodia de la empresa en calidad de encargados. Entonces, recapitulamos, el ámbito de aplicación son todas estas personas que ya mencionamos, eh, sobre todas las bases de datos que se encuentran en poder de la empresa, sobre aquellas bases cuyo tratamiento se hace a nivel nacional e internacional. Dentro del ámbito de aplicación, sin lugar a duda, estamos todos los titulares de los datos personales y se incluyen también las bases de datos que se encuentran en custodia de la empresa. Aló, Juliana, ¿me oyen adecuadamente? Sí, eso. Ok, qué pena. Y por último, entonces, aquellas bases de datos que se encuentran en custodia de la empresa cuando la empresa se encuentra no como responsable del tratamiento de datos personales, sino como encargado del tratamiento de datos personales. Esto lo vemos de forma muy tangible, por ejemplo, en el caso del outsourcing de nómina. Cuando nosotros como empresa entregamos información de nuestros funcionarios para que ellos hagan un tratamiento de estos datos personales para una finalidad específica, que es el tema de la nómina de nuestros empleados. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de algo que es muy importante y acabamos de mencionar, y es el tema de la transferencia o transmisión de bases de datos. Esa transferencia o esa transmisión de bases de datos se puede dar, como lo decía hace un momento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y quiero ejemplificar antes de que entremos en materia. Esta transferencia o esta transmisión de datos personales a nivel nacional, como lo decía hace un momento, es la que se puede dar cuando nosotros
entregamos a un tercero datos personales o sea, bases de datos de nuestra empresa que contengan datos personales de terceros, de titulares de datos personales, para que ese encargado haga uso de esos datos para alguna finalidad específica. Por ejemplo, y vuelvo al tema de la nómina, del outsourcing de nómina, por ejemplo, en el tema, cuando nosotros tercerizamos funciones de la empresa, en el tema de outsourcing contable, muchas veces cuando entregamos datos personales de nuestros clientes, sí, generalmente de nuestros clientes, y por ejemplo se lo entregamos a una empresa de publicidad para que haga tratamiento de estos para efectos de marketing también. Todo esto da lugar a una transmisión o transferencia de bases de datos que incluyen datos personales y que obligan a los responsables de los datos personales a celebrar contratos de transmisión o transferencia de datos personales con con estas personas que se convierten en encargados de datos personales, porque van a hacer tratamiento de esos datos personales que nosotros entregamos, pero por cuenta de nosotros que somos el responsable del tratamiento. También cuando estos datos personales se envían fuera del país para que este encargado que está fuera del país haga tratamiento o haga uso de estos datos personales. Esto se ve también, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra área de recursos humanos o nuestra área de nómina fuera del país. Entonces tenemos que enviar estos datos personales para pues, que se lleven a cabo estas operaciones, y en ese sentido esto será, digamos que eso será tenido en cuenta como una transmisión, una transferencia de datos personales a nivel internacional con todas las connotaciones que esto tiene. Entonces ya llegando, digamos que ya llegando al punto de nuestro slide, la transmisión y transferencia de datos personales solo puede hacerse a países que cumplan con los estándares mínimos de de protección de datos personales, salvo por las siguientes excepciones. La primera, cuando el titular del dato haya otorgado su autorización previa, expresa e inequívoca para realizar la transferencia. Cuando la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el titular del dato personal y la empresa como responsable o encargado del tratamiento, o cuando la ejecución de medidas precontractuales o previas al contrato, cuando se dan este tipo de medidas precontractuales, siempre y cuando se cuente nuevamente con la autorización del titular de datos personales, cuando se trate de transferencias bancarias o bursátiles de acuerdo a la legislación financiera aplicable a este tipo de transacciones, cuando se trate de transferencia de datos en el marco de tratados internacionales en los que Colombia haga parte de acuerdo con el principio de reciprocidad, cuando se trate de un intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del titular por razones de salud o por razones de higiene pública, por ejemplo, y cuando se trata de transferencias legalmente exigidas para salvaguardar, por ejemplo, un interés público o el reconocimiento de un ejercicio o defensa de un derecho dentro de un proceso judicial. Y aquí llegamos entonces a un tema que yo creo que a todos nos interesa, y es el tema del Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Quiénes tienen la obligación de registrar sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos? Tienen la obligación de registrar sus bases de datos las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan más de 100.000 VTs de activos totales y las personas jurídicas de naturaleza pública. Para el año 2023 estamos hablando de aquellas sociedades que tengan activos totales por más de 4.241.200.000 pesos. Nuevamente digo, para el año
2023. Estamos hablando que son activos totales con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Se deben registrar las bases de datos que contengan datos personales cuyo tratamiento se realice por personas naturales o jurídicas. Para realizar este tratamiento se recomienda realizar un inventario de las bases de datos físicas o digitales y diligenciar la totalidad del registro. Digamos que a nivel de tip, yo les digo básicamente que este inventario que nosotros recomendamos realizar de estas bases de datos, tanto físicas como digitales, debe, por ejemplo, incluir la cantidad de datos personales que contienen estas bases de datos, la cantidad de titulares por base de datos, la información de los canales de atención con los que cuenta la entidad para efectos de la solución de las PQRS por parte de los titulares de los datos personales, el tipo de datos personales contenidos en cada base de datos, o sea, que contengan nombre, dirección, datos sensibles, entre otros, la ubicación de las bases de datos, los datos de ubicación e identificación tanto de los responsables del tratamiento de datos personales como de los encargados, las medidas de seguridad y controles implementados por las compañías respecto de estas bases de datos para minimizar los riesgos por ejemplo, de un uso inadecuado de estos datos personales que están siendo tratados, si se cuenta o no con autorizaciones por parte del titular en cada una de estas bases de datos, de acuerdo con las exigencias de la normatividad vigente, como ya lo mencionamos, la forma en la que fueron obtenidos estos datos personales, es decir, la procedencia de estos datos personales, si fueron obtenidos directamente de su titular o de quién fueron obtenidos, por ejemplo, del responsable del dato personal, como lo acabamos de ver. La información relacionada con la transmisión de los datos personales en caso que aplique y las novedades cuando existan, es decir, que se tienen que tener en cuenta como novedades, por ejemplo, los reclamos, los incidentes de seguridad. ¿Y para qué? Porque debemos reportar oportunamente estas novedades. Dentro de los 15 primeros días hábiles de los meses de febrero y agosto de cada año se deben informar y actualizar toda la información relacionada con reclamos presentados por los titulares, como lo acabamos de decir. De igual manera, los cambios no sustanciales de la información registrada en el Registro Nacional de Bases de Datos deben ser reportados anualmente entre el 2 de enero y el 31 de marzo del 2023. Y los cambios sustanciales de la información registrada en el Registro Nacional de Bases de Datos deben ser reportados dentro de los primeros 10 días dentro de los primeros 10 días hábiles, del mes siguiente a cuando fueron implementados. En punto del tema de reportes de incidentes que acabamos de decir, debemos mencionar que se entiende por incidente la violación de los códigos de seguridad o la pérdida, robo o acceso no autorizado a información de una base de datos personales. El oficial de cumplimiento debe reportar esta situación en el Registro Nacional de Bases de Datos administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los 15 días hábiles siguientes al momento en el que se detecte. Y acá llegamos a un punto que en mi concepto es de vital importancia en todo este tema del programa de protección de datos personales y es el principio de responsabilidad demostrada, como lo decía hace un momento, el principio de accountability. ¿De dónde viene este término de accountability?
Y quiero mencionar que este término de accountability, o de principio de responsabilidad demostrada, viene de las guías de la OCDE, de la OCDE, que mencionaba que las entidades que recogen y tratan datos personales deben ser responsables del cumplimiento efectivo de las medidas para implementar y asegurar la privacidad, pero sobre todo la protección de los datos personales. Luego, en el año 2013, se da una nueva versión de estas guías de la OCDE y se incorpora un aporte muy importante relacionado con la obligación que tienen los responsables del tratamiento de datos personales de contar con un programa integral de gestión de datos personales. No lo olvidemos, programa integral de gestión de riesgos de datos y de gestión en general de datos personales. El decreto 1377 de 2013 introdujo en Colombia este criterio de responsabilidad demostrada, accountability, como obligación para los responsables del tratamiento de datos personales. Estas medidas se deben adoptar teniendo en cuenta sobre todo las características y tamaños de cada empresa, es decir, las medidas que nosotros tengamos en cuenta dentro de este sistema, dentro de este programa, no serán las mismas si se trata de una gran empresa a que si se trata de una pequeña empresa. Es necesario tenerlo en cuenta a efectos de saber cuáles son las medidas, no solamente a nivel de riesgo, sino también a nivel administrativo, que se tienen que tomar. Para que una empresa implemente un programa integral de gestión de datos personales, no es suficiente con demostrar simplemente la adopción de políticas y procedimientos a través del manual, sino simplemente para dar cumplimiento a la normatividad aplicable, sino también se tiene, por ejemplo, que contar con un entero compromiso por parte de la alta dirección. ¿Para qué? Para, por ejemplo, designar un oficial de datos personales, porque todas aquellas empresas que cuenten con un programa integral de gestión de datos personales y que estén obligadas a, a manejar todo un sistema de protección de datos personales, deben contar con un oficial de datos personales, quien además es quien asumirá esa función de protección de datos personales. Será quien apruebe y monitoree este programa. Debemos también contar con una aprobación de esta alta dirección para destinar los recursos suficientes para diseñar e implementar este programa. Esta alta dirección que estará encargada también de asignar responsabilidades correspondientes para el desarrollo del programa y cumplimiento de este manual de protección de políticas y procedimientos de protección de datos personales y en general para dar cumplimiento a la normatividad aplicable. En ese sentido, y hablando un poco del tema, digamos que del accountability, es importante también tener en cuenta que la empresa debe desarrollar e implementar procedimientos administrativos consistentes con el manual de políticas y de procedimientos y las disposiciones legales aplicables para manejar todo el tema de riesgos en materia de tratamiento de datos personales. La compañía debe diseñar y desarrollar un sistema de administración de riesgos para que pueda identificar los riesgos, para que pueda medirlos, para que pueda controlarlos, pero sobre todo para que pueda monitorearlos y pueda administrarlos. Y este sistema de administración de riesgos, eh, digamos que ya vamos a hablar un poco más profundamente más adelante. En el tema de la accountability también, o el tema del principio de responsabilidad demostrada, es muy importante hablar de la privacidad del dato personal desde el diseño de los proyectos que lleva a cabo una organización. Y como lo digo, es básicamente enfocarse
en el tema de privacidad del tratamiento de datos, o de la privacidad del dato personal como tal, desde el momento mismo en el que se diseña cualquier proyecto de la compañía que requiera el tratamiento de datos personales. En ese sentido, es muy importante implementar acciones adecuadas para garantizar el cumplimiento normativo, poder demostrar, pero sobre todo evidenciar las acciones emprendidas por las compañías e implementadas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, establecer roles, establecer responsabilidades para su adecuada y efectiva implementación, evaluar el ciclo de vida del dato personal. ¿Cuál es el ciclo de vida del dato personal? Básicamente se está dado en términos de recolección, circulación y disposición final. ¿Qué se entiende por recolección? Pues el momento en el que se almacena, en el que se recibe el dato personal y se clasifica para poder dar tratamiento al dato personal. La circulación es el momento de transmisión, de comunicación del dato personal, y la disposición final, que básicamente está dividido en dos temas. El primero, el tema de retención del dato personal, o por el contrario, la destrucción del dato personal. Se debe evaluar entonces este ciclo de vida del dato personal, pero para ello se debe identificar, por ejemplo, el área responsable del tratamiento, las áreas implicadas con el tratamiento de datos personales, si el proyecto implica o no el tratamiento de datos personales, identificar las finalidades con las que se va a tratar el dato personal, la tipología de datos personales que se van a tratar en ese proyecto, la fuente de procedencia, o sea, si viene de un mail, si viene de una página web, si viene directamente del titular del dato, el origen de esos datos personales, si por ejemplo fueron obtenidos por un medio de comunicación o una revista, bueno, ¿dónde se gestionarán estos datos personales? Si se gestionarán en una base de datos de papel, por ejemplo, o si se gestionará en un Excel, que sería una base de datos, digamos, digital o medios electrónicos. Si se comunicarán o no se comunicarán estos datos personales, si se comunicarán a un tercero, o sea, volvemos al tema de transmisión, transferencia de datos personales, la duración prevista para el tratamiento de este dato personal, y por último, hacer una evaluación objetiva del riesgo en materia de datos sensibles, medidas de seguridad de la información, tratamiento de datos de menores de edad y transferencias o transmisión de datos personales. Nuevamente aquí vamos a hablar, bueno, sigamos en esta, vamos a hablar un poco de la metodología para el análisis de riesgos en el tratamiento de datos personales y en todo el sistema de protección de datos personales. Y digamos que aquí en primera medida tenemos que hablar de una primera etapa, y es el análisis de los riesgos. Se debe realizar un análisis de riesgos con el fin de establecer medidas de seguridad y controles para garantizar la adecuada protección de los datos personales, pero sobre todo para establecer una hoja de ruta para afrontar un enfoque basado en riesgos. Esta gestión de riesgos es un conjunto de actividades que permiten controlar la incertidumbre relativa a una amenaza mediante la secuencia de actividades que pueden incluir, por ejemplo, la identificación y evaluación de riesgos, las medidas para su reducción o mitigación, y básicamente este proceso tiene 3 etapas. La primera, la identificación del riesgo, ¿ok?
que como bien lo dice el slide, es establecer los riesgos a los que estén expuestos los datos personales. La medición es determinar la posibilidad de ocurrencia de estos riesgos relacionados con el tratamiento de datos personales. La evaluación, ¿cierto? Que básicamente digamos que también se circunscribe a esa fase de medición. El tratamiento del riesgo, ¿cierto? Que es ese monitoreo, ese seguimiento para velar que las medidas sean efectivas. Y ese control es evidenciar cuáles son esas acciones para mitigar los riesgos a los que están expuestos los datos personales. También tenemos que identificar los riesgos, ¿cierto? Y es que resulta que el riesgo se deriva de amenazas, ¿cierto? Y se debe realizar y se debe establecer qué es una amenaza para estos datos personales, establecer escenarios de riesgo a partir de esas amenazas que se evidencian. Y se debe tener en cuenta esas amenazas como un factor de riesgo con potencia para producir o para provocar daños al titular del dato personal. Pueden entonces existir amenazas, por ejemplo, a la confidencialidad. Pueden existir amenazas a la integridad, por ejemplo, cuando se hace una modificación no autorizada del dato personal. O, por ejemplo, también puede haber amenazas a la disponibilidad, por ejemplo, cuando se hace una eliminación no autorizada o inadecuada del dato personal. El riesgo entonces es una combinación entre la posibilidad de materialización de una amenaza y esa materialización, ¿cierto? Esa posibilidad como lo digo, esa posibilidad de materialización de esa amenaza y ese efecto negativo o ese daño que puede producir al titular de los datos personales. El nivel de riesgo entonces se mide según su probabilidad de materialización y el impacto que tiene en caso de hacerlo, en caso de materializarse. Y también tenemos que evaluar los riesgos. Evaluar los riesgos es considerar todos los posibles escenarios en los que el riesgo se materializa. Esta evaluación básicamente consiste, uno, en valorar ese impacto de la exposición de la amenaza junto a la probabilidad de que esto se materialice. El impacto se determina con base en los posibles daños que puede producirse si se materializa esa amenaza. Pero también tenemos que seguir a una siguiente etapa, que es la etapa de tratamiento de los riesgos. Se tienen que tratar los riesgos. ¿Y digamos, qué es eso? ¿Qué es tratar los riesgos? Es disminuir el nivel de exposición con medidas de control para reducir la probabilidad o el impacto que estas amenazas puedan darse en caso de materialización de ellas. Esas medidas pueden ser medidas organizativas, pueden ser medidas legales o pueden ser medidas técnicas. Y se debe construir sobre todo un plan de acción. Se debe construir un plan de acción con esas medidas de control, ¿cierto? Un plan de acción, por ejemplo, como es la política de protección de puestos de trabajo, para efectos por ejemplo, manejar toda la información que tenemos en el escritorio, el tema de manejo de contraseñas, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Se tiene que también en ese plan de acción llevar a un tratamiento de información autorizado por la ley. Digamos que lo veíamos hace un minuto. En el caso de tratamiento autorizado por la ley para fines históricos o estadísticos o científicos, y también en el caso de los datos relacionados con el registro civil de las personas. Este plan de acción básicamente incluye todas las medidas de control, todos los controles que en un sistema de riesgo nosotros vamos a tener que ejecutar para poder mitigar, para poder administrar esos riesgos, para que en caso de materialización el daño que ocurra no sea un daño que realmente afecte de manera notoria o por lo menos de una forma que no podamos administrar y que nos pueda generar como organización daños
inclusive daños reputacionales o daños que nos puedan llevar inclusive al cierre de nuestra empresa. Em, es importante decir que esta evaluación de riesgos no se requiere en todos los casos. Y en ese sentido yo los invito a que evaluemos la pertinencia de poder hacer este análisis de riesgo. Y para eso se debe hacer primero un análisis previo para determinar preliminarmente el nivel de riesgo al que puede estar expuesto o al que pueden estar expuestos los datos personales de los cuales damos tratamiento en nuestra empresa y tomar las decisiones basadas en ese resultado y saber si sí tenemos o no tenemos que hacer esta evaluación de los riesgos. Volviendo al plan de acción, este plan de acción debe entonces ser un conjunto de iniciativas que se deben llevar a cabo para implementar controles que, como lo decía hace un momento, reduzcan el riesgo en el tratamiento de datos personales hasta un nivel aceptable. Este plan debe incluir controles, debe incluir descripciones de los controles, debe incluir las responsabilidades, es decir, quién es el responsable de implementar el control y los plazos para implementarlos. Y cuando hablo de descripción y control, no solamente es el qué, sino también el cómo se van a implementar cada uno de los controles. Y volviendo al tema de la accountability, tenemos que hablar de un sujeto muy importante en el tema de responsabilidad demostrada y en general en todo el proceso de implementación de la normatividad aplicable en temas de protección de datos personales, pero también en el tema de la implementación de todo el contenido del manual de políticas y procedimientos en materia de protección de datos personales, y es el oficial de datos personales. El oficial de datos personales quien asume la función de protección de datos personales y da trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos que estos tienen. Vela por la implementación efectiva del manual de políticas y procedimientos de datos personales. Es el encargado de la implementación de las buenas prácticas en materia en materia de protección de datos personales. Es el que estructura, diseña y administra el programa. Es el que establece los controles y los implementa, obviamente de mano de la administración y de la alta gerencia. Es quien hace una revisión y evaluación permanente del programa. Es quien sirve de enlace permanente y de coordinador entre las diferentes áreas de la compañía para todo el efecto de la implementación de todo lo que acabamos de mencionar. Es también el encargado de hacer todo lo referente al Registro Nacional de Bases, al Registro Nacional de Bases de Datos y sus correspondientes actualizaciones. Es quien diseña y ejecuta el programa de entrenamiento en materia de protección de datos personales y es quien implementa, importantísimo, los planes de auditoría. Los diseña, pero además los implementa y los desarrolla, los planes de auditoría de este programa, porque digamos que de forma recurrente vamos a tener que llevar a cabo dentro de nuestras organizaciones estos programas de auditoría en materia de protección de datos personales, como cualquier sistema, lo mencionaba hace un momento. El oficial de datos personales debe ser el encargado de preparar este inventario de bases de datos del que mencionábamos hace un momento. Debe también establecer un protocolo de respuesta en cuanto al manejo de violaciones e incidentes relacionados con datos personales. Es quien solicita las declaraciones de conformidad y esto es una de las obligaciones del oficial de cumplimiento. Y me voy a detener en el tema de declaraciones de conformidad para poder explicar a qué me refiero. La ley 1581
como les mencionaba hace un momento, prohíben las transferencias de datos personales a países que no garanticen un nivel adecuado de protección de datos personales. Pero cuando se requiere hacer transferencia de datos personales a estos países, se debe solicitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio una declaración de conformidad para poder realizar, digamos que esta operación. Y ese es un trámite que está en cabeza del oficial de datos personales. El oficial de datos personales debe ser accesible, pero sobre todo fácil de ubicar. ¿Por qué lo digo? Porque es que tratamiento de datos personales se da a todo momento dentro de nuestras organizaciones. Entonces, no puede ser una persona alejada. ¿Por qué lo digo? Yo tengo, por ejemplo, casos de clientes en los que su oficial de datos personales se encuentra en un lugar, no sé, fuera del país, un lugar que tiene una diferencia horaria importante con nosotros. Y ubicar al oficial de datos personales es bastante difícil. Nuestra recomendación, sin lugar a dudas, es que el oficial de datos personales esté aquí, esté a la mano, sea accesible para poder dar cumplimiento a todos estos aspectos y a todas estas obligaciones que están en cabeza del oficial de datos personales. Y sobre todo, a la hora de nombrar el oficial de datos personales, señores, administración de estas organizaciones, se debe verificar que estas personas cuenten con un conocimiento específico en el tema de protección de datos personales, en el tema de gestión y administración de riesgos relacionados con protección de datos personales. Eso es muy, muy importante a efectos de tener en cuenta en el momento de nombrar a estas personas. Bueno, continuemos. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, digamos que de forma transversal en todos estos temas de gestión de riesgo, en este tema de garantizar los derechos de habeas data y todos los derechos que tienen los titulares de datos personales, y es el tema de seguridad de la información, de la seguridad de las bases de datos. Es fundamental adoptar medidas tecnológicas, humanas, administrativas, físicas, contractuales y de cualquier índole que sea necesario para evitar que existan vulneraciones, existan fallas de seguridad que puedan poner en riesgo la privacidad de los datos personales o un manejo o un uso inadecuado de estos datos personales. Las medidas de seguridad deben ser apropiadas, digamos que considerando varios factores, como lo son los niveles de riesgo del tratamiento de los derechos y libertades de los titulares de los datos personales, la naturaleza de los datos, las posibles consecuencias que se puedan derivar de una vulneración de una vulneración de los datos personales de estos titulares, la magnitud del daño que pueda causar esta vulneración a estos titulares, al responsable y a la sociedad en general. Al responsable porque, como lo decía hace un minuto, puede tener temas pecuniarios, pueden tener consecuencias de tipo reputacional, en fin. El número de titulares de los datos personales y la cantidad de la información que contengan estas bases de datos, el tamaño de la organización, los recursos disponibles, y ahí volvemos al tema de la alta gerencia y es de esa colaboración que requerimos, por ejemplo, los oficiales de datos personales por parte de la alta gerencia, de ese presupuesto que se requiere para poder hacer un sistema, un programa robusto, o por lo menos que garantice los derechos de los titulares y la seguridad de las bases de datos que contienen datos personales, el estado de la técnica y sobre todo el alcance, contexto y finalidades del tratamiento que se le van a dar a los datos personales. Vamos a hablar de algunas prohibiciones prohibiciones importantes en materia de tratamiento de datos personales. Y la primera es la prohibición de recolectar y hacer uso de bases de datos sin autorización previa, expresa e informada. Esto fue algo a lo que me referí hace algún rato, y es: nosotros debemos suspender inmediatamente el uso de datos personales, el tratamiento de datos personales, el uso de bases de datos
de datos personales que contengan información sobre las cuales no tenemos autorización previa, expresa e informada. Vuelvo y lo digo porque quiero hacer hincapié en ese tema. Si no contamos autorización previa, expresa e informada respecto del uso de algún dato personal, tenemos que suspender el uso de ese dato de forma inmediata. Existe también la prohibición de adquirir bases de datos personales de forma ilegal, ¿cierto? Y hoy en día eso es muy común y hay muchas empresas que se dedican a la venta de bases de bases de datos personales, que en gran medida son usadas para efectos de marketing, para efectos comerciales. Siempre que nosotros realicemos una operación comercial de esta índole, debemos solicitar a esa empresa de la cual vamos a adquirir esa base de datos la totalidad de las autorizaciones de los titulares de bases de datos que contiene, de los titulares de datos personales que contiene esa base de datos. Y tercero, la prohibición de usar los datos de contacto en días y horas que afecten la tranquilidad de las personas. Volvemos al tema de las llamadas, por ejemplo, por parte de los bancos, por parte de las empresas de servicios de telecomunicaciones, que son insistentes, pero sobre todo, ¿cómo decirlo?, imprudentes a la hora de usar esos datos de contacto, porque lo hacen en días y en horas que afectan la tranquilidad de los titulares de los datos personales. ¿Cuáles son los mecanismos de vigilancia y sanción establecidos en la Ley 1581 de 2012? El artículo 19 habla de la Autoridad de Protección de Datos Personales y menciona que la Superintendencia de Industria y Comercio será este ente no solamente vigilante, sino también sancionatorio. Dice, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una delegatura para la protección de datos personales, ejercerá vigilancia para garantizar que en el tratamiento de datos personales se respeten los derechos, garantías y procedimientos previstos en esta ley. ¿Cuáles son las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de datos personales? Primero, disponer el bloqueo de datos cuando los datos, solicitud o pruebas aportadas identifiquen un riesgo de vulneración de los datos personales, adelantar investigaciones y como resultado de ellas ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el derecho del habeas data. Perdón que ahí dice habeas corpus, es habeas data. Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el tratamiento de datos personales e implementar campañas pedagógicas acerca del derecho fundamental de protección de datos personales. Y además, yo lo digo, la superintendencia no solamente hace campañas pedagógicas, digamos, acerca del derecho de habeas data y de todo el tema de protección de datos personales, sino que también da o hace campañas pedagógicas en punto del tema de riesgos, en tema del sistema como tal, del programa como tal, y esto es muy importante que podemos, digamos que cuando estén disponibles, poderlos tomar. Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación de las operaciones de los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento de datos personales. Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos y emitir actos necesarios para su administración y correcto funcionamiento. Y por último, requerir la colaboración de entidades internacionales cuando se afecten los derechos de los titulares fuera del territorio colombiano. ¿Cuál es el régimen o cuáles son las sanciones establecidas en la Ley 1581, que es el régimen general de protección de datos personales? Tenemos en primer lugar las sanciones reiterativas, o sea, cuando hay un comportamiento, digamos que ya reiterativo
de vulneración de todo el tema en el tratamiento de datos personales, tenemos esas sanciones reiterativas que van hasta el cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles o inclusive el tratamiento de datos personales. También tenemos las sanciones análogas, que es el cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieran adoptado los correctivos que digamos que sugiere la Superintendencia de Industria y Comercio. Las sanciones oscuras, que es la suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por un término de 6 meses. Y las anónimas, que son las multas de carácter personal e institucional, que inclusive llegan hasta los 2.000 salarios mínimos. Ese básicamente es el temario que quería exponerles en relación con el tema de protección de datos personales y de todo este régimen, de la importancia que trae para nosotros como titulares de datos personales, pero también para nosotros como responsables del tratamiento de datos personales, entender a qué estamos obligados, entender a qué tenemos derecho, entender que no necesariamente si no tenemos, digamos que no cumplimos con esas especificaciones de tener activos totales superiores a 100.000 salarios mínimos, entonces no tenemos que tener un sistema de protección de datos personales, no, como lo decía hace un minuto, debemos, siempre que demos tratamiento de datos personales, cumplir con todo este régimen general de protección de datos personales. Y si cumplimos con este tema de los 100.000 VTs, pues sí, ya entonces además tenemos que registrar nuestras bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Muchas gracias a todos por su atención. Juliana, si quieres, entonces abrimos a preguntas. De acuerdo, entonces ya en este punto voy a iniciar con la lectura de las preguntas que nos han dejado a lo largo de la sesión. Entonces voy a empezar. La primera es de Juliet Rodríguez. Ella pregunta, ¿la autorización de datos personales debe otorgarse con firma manuscrita? La ley no lo exige, solamente se refiere a que debemos conservar la autorización para posterior comprobación. En ese sentido, es válida la autorización que se otorga por medio de los bots de WhatsApp o un formulario de la página en donde se marca un check de autorizo y acepto. La ley no habla de una autorización manuscrita como tal, ¿sí? Y sí, efectivamente, pues yo creo que todo lo podemos ver en el día a día, en temas de comercio electrónico, en temas de páginas web, que hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de presentar nuestras autorizaciones para el tratamiento de nuestros datos personales a través de estos medios digitales. Entonces, si ustedes ven muchas veces en los formularios dice autorizo el tratamiento de mis datos personales para estas finalidades. Lo importante es que se cumpla con estas características, que tiene que ser previo, que tiene que ser expreso, bueno, como ya lo mencionamos, que se pueda, digamos que se pueda consultar posteriormente, y que en esta autorización claramente se diga cuáles son las finalidades para el tratamiento, porque eso es algo que tiene que ser conocido por el titular de los datos personales. Y creo que había otra pregunta, Juliana, o sea, era la autorización Sí. y otro tema Acá hay otra pregunta de Connie. Ella pregunta, ¿qué debe hacer una empresa si un empleado no da su consentimiento para tratar sus datos? no puede usar los datos personales de esa persona. De acuerdo. Por acá tengo otras preguntas en el chat que voy a leer a continuación. Marta Ruiz nos pregunta, ¿cuánto tiempo se debe conservar la autorización de datos personales? Bueno, eso es una respuesta que no puedo dar en este momento porque eso depende de la tipología del dato personal. Eso depende de qué tipo de dato personal se trata, de salud, si se trata de temas laborales. Entonces, digamos que eso depende del dato personal. No existe, digamos que una regla general. La siguiente, Edward nos pregunta, ¿es oficial de DP debe ser nombrado formalmente y documentar ese nombramiento? Estoy- Bueno, pues la norma no, digamos que me voy a trasladar un poco y qué pena que haga el cambio al tema de Sagrilab, por ejemplo. En el tema de Sagrilab, del tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, el sistema de gestión de riesgos,
así como el de la política de transparencia y ética empresarial, la norma, en este caso la circular básica jurídica, nos dice cómo hacer ese nombramiento, ¿sí? Y dice que ese nombramiento tiene que darse por la junta directiva o la tiene que hacer la junta directiva o la asamblea de accionistas. En el caso del oficial de datos personales, la norma no lo dice. La norma simplemente dice que se tiene que nombrar, o ni siquiera, porque es que esto ya, como les digo, es más un tema del tema de la accountability. Em, y digamos que este nombramiento no dice cuáles son las formalidades de este nombramiento, y esto va sobre todo más por un tema de doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero si ustedes me preguntan a mí, mi sugerencia es que este oficial de datos personales sí sea nombrado por la Asamblea General de Accionistas, y les voy a decir por qué, y es por la connotación de sus obligaciones. En últimas, esta persona es la cabeza del sistema, del programa de protección de datos personales, es la importancia que reviste su función y sus obligaciones en punto de la responsabilidad que tiene para evitar riesgos para la compañía. Entonces, porque es que los riesgos, y eso es algo que tenemos que enfatizar, la gente le da muy poca importancia a los temas relacionados con protección de datos personales, y yo les digo que yo conozco sanciones millonarias por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en temas de cumplimiento relacionados con protección de datos personales. Entonces, para dar respuesta, mi sugerencia es que sí sea un nombramiento hecho por la Asamblea, aun cuando la norma no lo, digamos que no lo requiera, no requiera hacerlo de esta manera. Muchas gracias, Claudia. Continúo con la siguiente pregunta de Sandra Paiva. Ya nos pregunta, buenos días. Solicitar el RUT y la Cámara de Comercio a un cliente o proveedor, ¿eso ya es una base de datos? Es una base de datos, y será una base de datos personales si contiene, aunque sea un dato personal. Y si lo Gracias. contiene, porque si lo vemos, el RUT y la Cámara de Comercio contienen datos personales. También nos pregunta Viviana Betancourt, ¿cómo se debe proceder con los datos cuando un candidato a un proceso no fue seleccionado de talento humano, donde trabajo todo se maneja digital y a veces piden la devolución de la documentación? ¿Cómo se puede responder en este caso? Bueno, pues ahí tenemos que tener en cuenta no solamente la normatividad, sino qué dice tu manual de políticas y procedimientos de datos personales en cuanto a la supresión del dato personal. Sin lugar a dudas tienes, o sea, nosotros como responsables de los datos personales tenemos que acceder, y sobre todo tramitar todas las peticiones, quejas o reclamos y solicitudes que sean realizadas por los titulares del dato personal. Y esta persona, este candidato, sin lugar a dudas, es titular de un dato personal, y si ese candidato te pide la supresión del dato personal, tenemos que hacerlo, pero vuelvo y digo, bajo los estándares, los parámetros y los procedimientos establecidos en tu manual de políticas y procedimientos de protección de datos personales. Muchísimas gracias, Claudia. Entonces, creo que esas son las preguntas que tenemos para la sesión de hoy. Y ya con esto llegaríamos al final de este webinar, de este espacio. Entonces, en ese orden de ideas, te doy gracias, Claudia, y a Estudio Legal por acompañarnos en esta sesión, a todas las personas que amablemente aceptaron esta invitación. También extiendo la invitación para que nos sigan en redes sociales, en nuestros canales digitales oficiales, a través de los cuales habitualmente estamos haciendo convocatorias de webinars y eventos similares que son de gran valor para sus organizaciones. Y no olviden también al final, como les mencionaba, que nos respondan la encuesta de satisfacción, y de esa manera podemos continuar nuestro proceso de mejora de cara a próximos eventos. A todos, muchas gracias, Claudia, Estudio Legal, a los asistentes, y que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos. A todos ustedes, muchas gracias. A Novasoft, muchas gracias por la oportunidad de poder exponer este tema tan importante para las organizaciones y para nosotros como titulares de los datos personales. Muy buen día. Gracias, Claudia, que estés muy bien. Feliz día. Hasta luego.